Y quedamos aquí, si mal no recuerdo. Entonces, ya podemos empezar a, digámoslo así, hablar un poco sobre las formas normales y discutir el asunto, ¿no? Entonces, uno puede plantear que toda relación R tiene al menos una descomposición en tercera forma normal. O sea, si tenemos esa relación universal R y ese conjunto de dependencias funcionales, ¿bien? Entonces uno puede encontrar una descomposición en tercera forma normal que cumpla con estas dos cosas, ¿no? Uno, que la descomposición sea sin pérdida. Cuando uno habla de que sea sin pérdida, uno habla de que sea de producto sin pérdida. O sea, me explico. Ya, déjenme regresar un minuto. Que no se dé, y voy a regresar muchísimo, que no se dé esto. O sea, que no se dé que cuando descompongo la relación y hago la reunión natural de nuevo, tengo estas tuplas espurias que se les llaman, estas tuplas que en lugar de añadir información realmente me están quitando información porque no está claro qué cosa es qué. ¿Ok? Vamos a regresar a donde estábamos. Ok. Y la otra cosa es que la descomposición que hagamos tiene que preservar las dependencias funcionales. O sea, en pocas palabras, si tengo una relación universal que tiene ciertas dependencias funcionales sobre ella, cuando yo pique esa relación universal, yo tengo que picarla de tal manera que esas mismas dependencias funcionales se preserven en las relaciones resultantes. ¿Okay? Si se pierden dependencias funcionales, estamos en problemas, ¿no? Entonces hay un par de condiciones. Uno puede decir, por ejemplo, fíjense, sea R una relación y F un conjunto de dependencias funcionales. Entonces uno puede pensar en picar o en separar esa relación R en dos subrelaciones, una relación R1 y una relación R2. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cómo sabe uno si esa descomposición es sin pérdida o no? O sea, si esa es una buena descomposición o no es una buena descomposición. Entonces, entre otras cosas, uno plantea que al menos una de las siguientes dependencias funcionales, la intersección de los atributos R1 y R2 implica a todos los atributos de R1, ¿ok? O la intersección de los atributos de R1 y R2 implica a todos los atributos de R2. Si al menos una de esas dependencias funcionales está en F, o sea, en el cierre de F, del conjunto de dependencias funcionales, entonces uno puede decir que esa es una descomposición sin pérdida. Ya vamos a ver un ejemplo, no se preocupen, ¿ok? Y fíjense que esto tiene cierta relación hasta cierto punto con las claves primarias y con las claves foráneas. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, cuando uno hace la intersección de R1 y de R2, uno piensa en los atributos que son ¿qué? ¿En qué casos en el modelo relacional ustedes tienen un atributo en una tabla, ¿sí? Una columna en una tabla, y tienen la misma columna en otra tabla? ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes toman dos tablas en una relación uno a mucho y hacen la intersección entre los atributos de esas dos tablas, lo que les va a quedar, en el fondo, es esa columna que representa la clave primaria en una tabla y la clave foránea en otra tabla. Aunque las llamen distintas, ¿sí me siguen? Representan la misma cosa, ¿ok? Entonces, miren, vamos a ver si esto es una buena descomposición. Estas son las dependencias funcionales que teníamos inicialmente. Placa implica marca, placa implica color, placa implica modelo y modelo implica a marca. Si uno mira esta relación universal, vamos a ver. Placa implica a marca, a modelo y a color. Aquí las tengo todas, ¿verdad? Y modelo implica a marca. Pero supongan que hice la descomposición de arriba. ¿Se perdieron dependencias funcionales? A ver, vamos a ver. Placa implica a marca. ¿La puedo encontrar ahí arriba en la dependencia funcional? Sí, la puedo encontrar aquí. Placa implica a marca, ¿ok? Modelo implica a marca. ¿La puedo encontrar? A ver, sí. Modelo implica a marca. Aquí está. Y placa implica modelo. ¿Se dan cuenta que se me perdió? Porque al yo separar las dos relaciones, yo no puedo decir placa implica a modelo de este otro lado. Entonces ahí perdí una dependencia funcional. ¿Ok?
La dependencia funcional placa implica modelo, lo que me está diciendo es que siempre que salga una placa determinada en algún lugar, ¿ok? En el modelo tiene que salir el mismo modelo. Pero al yo tener dos relaciones separadas, una que tiene placa y otra que tiene el modelo pero que no tiene la placa, no tengo manera de garantizar que eso suceda. Y por lo tanto la dependencia funcional, placa implica modelo y placa implica color, se perdieron. Y esa es la razón por la cual esa es una mala descomposición de la relación carga. Porque se me perdieron dependencias funcionales. Y al perderse dependencias funcionales, cuando yo cruce de nuevo esas dos relaciones, voy a generar cosas inconsistentes. Porque no puedo, fíjense que precisamente, miren, ¿cuáles se pierden? Placa implica modelo, ¿verdad? Y placa implica color. Si me permiten, yo voy a editar esto un poquito. Están ahí escondidos los registros. A ver, porque esto está muy interesante, esta consecuencia que se puede sacar aquí. Aquí está. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense lo que sucede. Para dos placas, para dos placas iguales, tengo dos colores distintos. ¿Qué dependencia se está violando ahí? Placa implica a color. ¿Se dan cuenta? Justo la dependencia que se perdió. Placa implica a modelo. No sé, vamos a ver si esa se viola o se mantiene. ¿Ok? A ver. No, en este caso también se viola. Placa implica a color. O sea, básicamente tuvimos suerte. La única irregularidad que nos conseguimos aquí fue la de placa implica color, que no se está cumpliendo. Pero ojo, eso es posiblemente por los datos que tenemos en la relación. Si pusiéramos otros datos, posiblemente podemos encontrar alguna situación en la que se viola la dependencia funcional de placa a modelo. A lo mejor se cumple la de placa a color, pero se viola la de placa a modelo. Entonces, de nuevo, la razón del mal aquí es que precisamente se perdieron dos dependencias funcionales y precisamente la anomalía la encontramos en esa pérdida en particular. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, ok, busco descomposiciones que me garantizan que no se pierdan las dependencias funcionales y eso debería, en principio, estar bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Fíjense, si tengo una relación E que tiene, en este caso, ISBN, autor, título, ¿ok? O sea, la información de un libro la podemos ver desde ese punto de vista. Entonces uno dice, sí, el ISBN determina el autor y determina el título. Ustedes no van a encontrar dos libros con el mismo ISBN y autores y títulos distintos. ¿Bien? El ISBN uno lo puede ver como un número universal que identifica un libro. Y luego ustedes pueden plantear que tienen la matrícula, la marca y el modelo de un automóvil. Y ambos están en una misma relación. Lo primero que podemos apreciar ahí es que son dos cosas que no tienen nada que ver entre sí. Una separación obvia de eso sería, bueno, ISBN, autor y título por un lado, y matrícula, marca y modelo por el otro. Y de hecho podríamos decir, ¿se pierden dependencias funcionales? No, no se pierden dependencias funcionales. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense lo que está sucediendo allí. Sin embargo, si yo planteo esa descomposición, no se pierde ninguna dependencia funcional, pero ahí hay algo extraño. ¿Ok? Lo que me queda extraño es que definitivamente el modelo no tiene nada que ver con el libro. ¿Bien? Y si intersecto ambas relaciones, R1 y R2, ¿cuál es el resultado? Si hago la intersección de los atributos entre R1 y R2, de los atributos, ¿cuál es el único atributo común? No. Modelo, ¿verdad? Fíjense lo que me decía esto. ¿Bien?
Si intersecto ambas relaciones, se cumple que existe la dependencia funcional, algo que nos dice ahí es que puede ser vacío. Se cumple la dependencia funcional a la intersección de esos dos atributos implica a R1. Entonces fíjense, modelo, ¿cuál es la intersección de esos dos atributos? Es modelo. Existe aquí la dependencia funcional modelo implica a todos los atributos de R1. Modelo implica ISBN, autor y a título. No. Y existe la dependencia funcional modelo implica matrícula y a marca. Tampoco, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, esa es una descomposición que tiene pérdida y que tiene problemas. Fíjense que si nosotros tomamos este ejemplo, y este sí voy a tener que dibujar, el ejemplo del automóvil. A ver, ¿se acuerdan que teníamos una descomposición al principio de las transparencias? No quiero retroceder. Que sí funcionaba, que sí generaba los resultados correctos y la hicimos en el pizarrón. Teníamos, a ver, fíjense, si nos quedamos con placa, la tabla placa, color y marca, a ver, no, placa, color, modelo. Por un lado, esta es R1 y me quedo con R2 y R2 tiene modelo, marca. Bien, hago esa separación. Fíjense, se perdieron dependencias funcionales. Vamos a ver, placa implica a color. Placa implica a color. Placa implica a modelo. Por ahí vamos bien, ¿sí? Modelo implica a marca. Modelo implica a marca. Ajá. Placa implica a marca. ¿Ok? Donde marca es Ford, Fiat, etcétera, si lo sigo bien. Muy bien. Pero a ver, ¿tendré alguna forma de obtener esa dependencia funcional por transitividad? O sea, fíjense en algo, miren, la que se me perdió fue esta, ¿cierto? O sea, de placa ya no puedo llegar directamente a la marca, pero puedo llegar al modelo y del modelo llegar a la marca. ¿Se dan cuenta? O sea, en el fondo no perdí nada, porque puedo llegar de la placa al modelo y del modelo puedo llegar a la marca. ¿Ok? Entonces, ¿perdí dependencias funcionales? Pues sí, perdí una, pero que la puedo reconstruir utilizando los axiomas de Armstrong, por ejemplo, por transitividad, con las demás dependencias funcionales que me quedan. Entonces uno se pregunta, fíjense que una forma de hacerlo es esta. Uno puede decir, bueno, a ver, placa implica a modelo, placa implica a color, placa implica a marca y modelo implica a marca. ¿Sí? Ese es el que tenemos allí. El que tenemos aquí es placa implica color, placa implica a modelo y modelo implica a marca. Si uno quiere saber si se perdieron o no dependencias funcionales, porque aquí visiblemente uno dice, ya va, pero esta no está. Pero puede ser que los dos conjuntos sean equivalentes. ¿Se dan cuenta? Entonces uno puede calcular el cierre de este conjunto, uno puede calcular el cierre de este conjunto, y si ambos cierres son iguales, quiere decir que ambos conjuntos son equivalentes. ¿Me van siguiendo el juego? ¿Ok? Como no quiero calcular el cierre, lo que puedo hacer es muy simple. Tengo que empezar a operar sobre este conjunto para ver si, y sobre aquel conjunto para ver si llego a un mismo resultado, y de ahí en adelante el cierre se supone que es equivalente.
Entonces uno dice, bueno, lo que acabamos de hacer, por 1 y por 2, yo puedo decir P implica mod, mod implica mar, por lo tanto P implica A, mar o transitividad, y ya está esta, y las demás están en ambos conjuntos, por lo tanto son equivalentes. ¿Ok? Pero nos fuimos, digámoslo así, por otro lado. Si hacemos la intersección de ambas tablas, ¿qué obtengo? De los atributos. Modelo, ¿verdad? Ok. Modelo. Entonces la intersección de R1 intersectado con R2 es modelo. ¿Y qué me decía la regla que me estaban planteando hace un rato? Que tiene que existir la dependencia funcional R1 intersectado con R2 implica a todos los atributos o bien de R1 o bien de R2, ¿ok? O ambas, al menos una de las dos. A ver, modelo implica a todos los atributos de R1. No, en lo absoluto. Modelo es implicado por la placa. Pero modelo implica a todos los atributos de R2. Sí. Modelo implica, se implica a sí mismo, obviamente, eso es trivial, y implica a la marca, que es el único otro atributo que tiene R2. Por lo tanto, yo puedo decir que esta descomposición, fíjense, preserva las dependencias funcionales, no se me perdió ninguna dependencia funcional, ¿ok? Y es una descomposición sin pérdida. ¿Vale? Y noten algo interesante, noten algo que en el fondo ese atributo común pasó a ser en una de las tablas una clave primaria y en la otra tabla pasó a ser una clave foránea. Si ustedes entienden el modelo relacional y entienden para qué sirven las claves primarias y las claves foráneas y han hecho modelado de entidad-relación, comprender por qué están sucediendo estas cosas por detrás es bastante simple en ese sentido. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta concreta. De nuevo, ojo, esto suena muy bonito en las transparencias y suena muy bonito en el pizarrón. Les voy a ser sincero, hasta que uno no se sienta a leerlo y a digerirlo y a hacerlo y a rayar en un papel y un lápiz un rato para entender qué es lo que está ocurriendo y a plantearse un par de ejemplos y a ver qué pasa si, hasta que uno no hace eso, créanme, uno no lo ve. Al menos yo pasé por eso, ¿no? A lo mejor habrá alguien que lo ve directo, ojalá, sería bueno. Bien. Fíjense que aquí hay un caso particular y es que, bueno, o sea, resulta y pasa que si la intersección de R1 y R2 es vacía, esta regla realmente no aplica, no tengo nada que hacer. Si yo hubiese separado esto adecuadamente, o sea, si hubiese puesto R1 y SBN, autor y título por un lado, y R2, matrícula, marca y modelo por otro lado, que en el fondo es lo ilógico porque son dos conceptos completamente distintos, y noten que cómo se da uno cuenta que son dos conceptos distintos. ¿Ideas? O sea, no hay ninguna dependencia funcional entre ellos. Exactamente. La forma en que uno ve aquí que esos dos señores no tienen nada que ver entre sí es precisamente ese. No hay ninguna dependencia funcional entre ellos, por lo tanto no tienen nada que ver el uno como el otro. Entonces yo puedo poner ISBN, autor y título por un lado, y puedo poner matrícula, marca y modelo por el otro lado, y la intersección de ambas tablas, de los atributos de ambas tablas, es vacía. Por lo tanto no puedo tener una dependencia funcional entre esos señores. No hay clave foránea. No puedo escoger allí una clave foránea. ¿Estamos claros? ¿Sí? Preguntas. Hasta aquí. Bien. Entonces, bueno, lo que dice aquí en este caso, ¿no? O sea, esto es básicamente lo que acabamos de decir. Si intersecto R1 y R2, pues la intersección es modelo, así que se tiene que cumplir alguna de estas dos dependencias funcionales. Modelo implica matrícula marca, modelo implica ISBN, autor y título, y no se cumplen, ¿ok? Bueno, fíjense que, o sea, una forma fácil de determinar si se cumplen o no es calculando el cierre transitivo. Uno puede tomar modelo, por ejemplo,
y calcular el cierre del atributo modelo. Aquí lo estamos haciendo por simple inspección, pero uno puede decir el cierre de modelo, ¿okay?, es igual a, y bueno, saquen sus cuentas. En este caso el cierre del modelo es modelo, punto. Entonces allí no se cumple ninguna de estas dos dependencias funcionales. ¿Okay? Bueno, es lo que se está haciendo allí. Se dice que el cierre de modelo es solamente modelo, por lo tanto R no contiene ninguna de las dos dependencias funcionales y la descomposición no es de producto sin pérdida, es una mala descomposición. Es básicamente lo que acabamos de decir, pero por escrito. A ver, si la otra cosa, o sea, fíjense que en este caso, si R es una relación, a ver, si R es una relación y F es el conjunto de dependencias funcionales y uno hace la descomposición, fíjense que eso preserva las dependencias funcionales. Si el conjunto de dependencias funcionales G, que se obtiene de hacer la unión de las dependencias funcionales de R1 y de R2 y de R3, etc., es decir, las que aporta cada relación es equivalente a el conjunto inicial. Eso es lo que acabamos de hacer aquí. ¿Se dan cuenta? Descompuse la relación cargo en estas dos relaciones y luego ¿qué hice? Tomé el conjunto de dependencias funcionales de las dos relaciones. Bueno, tomé esta y tomé esta. A simple vista, ¿son equivalentes? No, porque ahí tengo una dependencia funcional de más. Pero cuando hago el cierre, ¿ok?, de este conjunto de dependencias funcionales, entonces puedo obtener este y por lo tanto ambos conjuntos son equivalentes y no se perdió ninguna dependencia funcional. Básicamente me adelanté un poquito a la transparencia. A ver, otro ejemplo. Fíjense, si hago la separación, y ahí la línea de arriba de D1 casi no se ve, bien, empleado proyecto, entonces empleado proyecto tiene cédula, código de proyecto, horas, nombre de empleado, nombre de proyecto y lugar proyecto. Entonces la cédula determina el nombre del empleado. Sí, esa es obvia del mundo real. Yo no voy a tener dos cédulas iguales y nombres distintos. Siempre que aparezca una misma cédula tengo que tener el mismo nombre. El código del proyecto determina el nombre del proyecto y el lugar del proyecto. Pues sí, uno dice el proyecto 003924, ese es un proyecto determinado que tiene un nombre y que tiene un lugar. ¿Sí me sigue? No voy a tener dos proyectos con el mismo código, o sea, en ningún lugar voy a encontrar dos proyectos con el mismo código y distintos nombres de proyecto. Y fíjense que cuando uno dice que la cédula y el código del proyecto determinan las horas, en este caso eso representa las horas que trabaja un empleado en un proyecto, ¿ok? O sea, estoy diciendo, bueno, siempre que yo consiga una cédula de un empleado particular y un código de proyecto particular, el empleado ese va a estar trabajando la misma cantidad de horas. A ver, imagínense que tenemos una base de datos y ponemos que Rafa, la cédula de Rafa, trabaja en Magic Root tantas horas a la semana. No puede ser que yo consiga otro registro donde Rafa trabaje en Magic Root una cantidad distinta de horas. Eso sería una inconsistencia. ¿Sí me sigue? Entonces, en este caso, la cantidad de horas de que trabaja alguien en un proyecto dependen de quién es esa persona y cuál es el proyecto, de los dos atributos al mismo tiempo, de su combinación. Ya van a ver que eso tiene una representación en el modelo entidad-relación y van a ver un poco la lógica del asunto. Algunos ya tienen que estar intuyendo qué tipo de relaciones y qué entidades hay ahí, ¿ok? Probablemente. Entonces, bueno, fíjense, si hago esta separación, entonces si pongo, por ejemplo, una tabla empleado proyecto 2, donde tengo cédula, nombre del empleado y horas, perfecto, la dependencia de 3 se mantiene aquí, y en la otra tabla pongo código de proyecto, nombre de proyecto y lugar proyecto, la dependencia de 1 se mantiene, pero la dependencia de 2 se pierde, porque en ninguna de las tablas tengo al mismo tiempo tanto la cédula como el código como las horas. Por lo tanto, esa dependencia se fue, no está. ¿Será esa una descomposición sin pérdida? ¿Será una buena descomposición? No, porque se perdió una dependencia, ¿ok? Y en este caso la dependencia de 2. A ver. Venme. ¿Cuál sería una buena descomposición y por qué?
¿A qué huele en el modelo de entidad de relación? O sea, sus instintos, ¿qué les dicen? ¿Qué tipo de relación hay en este caso más o menos con lo que hemos planteado entre un empleado y un proyecto? Un empleado puede estar en varios proyectos. En varios proyectos. Y en un proyecto, ¿cuántos empleados pueden trabajar? Muchos. Entonces es uno a muchos. Es muchos a muchos, ¿se dan cuenta? Y una relación muchos a muchos, ¿cómo se implementa? Con una relación intermedia. O sea, yo voy a tener por un lado la información del empleado, por otro lado la información del proyecto, y en algún lugar voy a tener una tabla intermedia que me va a vincular empleados con proyectos y me va a decir cuántas horas trabaja un empleado en un proyecto. ¿Me siguen? Entonces, si ustedes lo piensan un poquito, fíjense, uno podría decir, ok, la información del empleado, ¿cuál es? La cédula y el nombre del empleado. Eso debería ir por un lado, porque esa es la información del empleado. Entonces, si yo hago una tabla que tenga cédula y nombre del empleado, ahí ya preservé la dependencia funcional de 3. ¿Sí me siguen? Luego, por otro lado, uno dice, ok, por otro lado debería ir la información del proyecto. Entonces, si yo hago una tabla que tenga la cédula no es del proyecto, el código del proyecto sí, las horas no, el nombre del proyecto sí, el nombre del empleado no y el lugar del proyecto sí. Si yo hago otra tabla que tenga código del proyecto, nombre del proyecto y lugar del proyecto, ¿ok? Ya ahí tengo toda la información del proyecto y estoy preservando la dependencia funcional de uno. Ahora me falta un atributo, que es el atributo horas, ¿se dan cuenta? Entonces aquí uno empieza a entender por qué esos atributos intermedios, o sea, por qué cuando uno hace esto, por ejemplo, uno pone dos entidades y pone un vínculo y al vínculo le coloca atributos intermedios. O por qué cuando uno tiene dos clases, ¿ok? Y hace una asociación, ¿por qué solo tiene sentido poner a sus clases asociación cuando la relación es muchos a muchos? ¿Se dan cuenta? Porque si yo agarro horas y lo pongo del lado de la tabla del empleado, se me perdió una dependencia funcional, porque el empleado no tiene el código de proyecto y por lo tanto la dependencia 2, bueno. Y si hago lo contrario y agarro horas y lo pongo del lado del proyecto, me van siguiendo lo que estoy haciendo, ¿ok? Igualito no me sirve, porque perdí la dependencia funcional de 2, porque en la tabla que tengo de este lado con la información del proyecto, tengo el código del proyecto, pero no tengo la cédula. Entonces ninguna de esas dos tablas tiene al mismo tiempo la cédula y el código. La única forma de mantener esa dependencia funcional es creando una tabla intermedia que tiene tanto la cédula como el código como las horas. Y ahí se preservó entonces la dependencia funcional de 2. ¿Ok? Si hacen el análisis equivalente para una relación uno a muchos, se van a dar cuenta que ahí no hay más remedio, que no hay forma de poner algo intermedio allí. ¿Ok? Preguntas. ¿Está claro? Fíjense que aquí hay dos aspectos. Está un poco el aspecto intuitivo, que lo hemos estado manejando también, y está también el aspecto formal, que lo hemos estado planteando, que lo tienen que manejar. ¿Ok? Pero si ustedes lo entienden intuitivamente, demostrarlo formalmente, o sea, trabajar con esto formalmente es mucho más sencillo. Es el enfoque más adecuado. Entonces, una descomposición adecuada sería tener 3 tablas. Una tabla con la información del empleado, una tabla con la información del proyecto y una tabla con la información de cuántas horas trabaja un empleado en cada proyecto o en qué empleados trabajan cuántas horas en cada proyecto. ¿Ok? Depende de cómo lo quieran ver. ¿Preguntas hasta aquí? Esos son los cierres. De nuevo, esos son calculados con un programita que les voy a mostrar al final del curso, ¿okay? de cuando terminemos normalización. Esos son los cierres de ¿qué? Esos son los cierres del conjunto de 1, de 2 y de 3 por un lado, el que está en rojo, y el que está en verde son los cierres del conjunto de 1 y de 3. Es obvio, uno se da cuenta aquí muy fácilmente por simple inspección que se me perdieron dependencias funcionales, pero no siempre uno lo puede hacer por simple inspección. Y es evidente allí que ambos cierres no son equivalentes.
De hecho es evidente que el cierre verde, el de la derecha, es mucho menor, tiene muchas menos dependencias funcionales que el cierre de la izquierda, el rojo. Entonces se me perdieron dependencias funcionales, es obvio. Por lo tanto es una mala descomposición. Bien, noten algo. Noten que, perfecto, me han dicho cómo puedo yo, o sea, decir si una descomposición es buena o mala. Pero imaginen que les doy una relación universal con 50 atributos y les doy, no sé, 80 dependencias funcionales. Ajá, ¿qué van a hacer? Van a empezar al azar a separar por fuerza bruta. A ver, vamos a dejar este atributo solo por un lado y los 49 restantes por el otro. Calculamos los cierres a ver qué sucede y ok, se perdió dependencias funcionales. Muy bien, entonces voy a tomar los dos primeros atributos y entonces calculo. Se dan cuenta que es poco viable hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces las formas normales, vamos a ver más adelante, nos dan unas reglas claras de cómo ir poco a poco separando esas relaciones con cierta coherencia lógica para no tener que hacer eso en particular. Bueno, esto ya lo conversamos, básicamente hemos recalcado esto, o sea, si ambos cierres son equivalentes, entonces no se pierde ninguna dependencia funcional. La otra cosa es que suele suceder que nos den o que obtengamos o que nos definan dependencias funcionales de más. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que, fíjense que de estas tres dependencias yo puedo obtener esta, pero entonces también puedo decir que quizás en este conjunto, esta dependencia funcional la puedo ver como una dependencia que está de más. Si yo quito esta dependencia funcional, el conjunto que me queda, como hemos demostrado aquí, sigue siendo equivalente al conjunto inicial que tenía. ¿Se dan cuenta? Y eso lo hicimos, o sea, perdimos esa dependencia, pero la pudimos reconstruir con las dependencias que nos quedaron de este lado. Entonces hay un concepto que es el concepto de cobertura mínima, que es muy útil cuando, por ejemplo, uno tiene, lástima que no tengo un ejemplo aquí, pero imagínense que tengo esta relación y yo les digo que tengo, bueno, una dependencia funcional entre código del proyecto y nombre del proyecto, y entre nombre del proyecto y nombre del empleado, y luego entre nombre del empleado y lugar del proyecto, y lugar del proyecto y cédula. O sea, uno ve que ahí hay más dependencias de las que en verdad puede manejar. Bien. Entonces uno lo que puede hacer es tratar de encontrar una cobertura mínima. Encontrar una cobertura mínima significa eliminar esas dependencias que están de más, y al eliminar esas dependencias que están de más es mucho más fácil hacer los cálculos o sacar las cuentas y entender qué es lo que está sucediendo en esa relación. ¿Okay? Entonces eso es una cobertura mínima. Es básicamente el conjunto de dependencias funcionales elementales, o sea, no puede tener dependencias funcionales no elementales, asociados a un conjunto de atributos que verifican las propiedades siguientes. Y es muy simple. Ninguna dependencia funcional es redundante. ¿Qué significa que sean redundantes? Significa que para toda dependencia funcional denotada F en C, si yo le quito al conjunto de dependencias funcionales esa dependencia funcional, el conjunto original y el conjunto que me queda después de quitar esa dependencia funcional ya no son equivalentes. ¿Okay? Entonces véanlo aquí de forma simple. Si tengo este conjunto de dependencias funcionales y quito esta, yo puedo probar, calculando los cierres, que el que tenía originalmente y el conjunto sin esta dependencia funcional son equivalentes. ¿Okay? Pero si quito esta, calculen los cierres y se van a dar cuenta que no son equivalentes. ¿Okay? Yo no tengo manera de deducir que placa implica color de ninguna forma. De hecho, color ya ni siquiera figura aquí. ¿Okay? Si quito esta, a ver, placa implica a modelo. Placa implica color, placa implica a marca y modelo implica a marca. No tengo manera por transitividad, por aumento, por reflexividad, o lo que ustedes quieran, de deducir esta dependencia funcional. Si quito esta tampoco. Placa implica, a ver, si quito esta, placa implica modelo, modelo implica color, placa implica color, modelo implica marca. ¿Lo podré deducir? Sí, porque puedo decir, si placa implica modelo y modelo implica marca,
yo puedo perfectamente entonces quitar esta dependencia funcional. De hecho no es esta, la que había que quitar. Yo cuando deduje esta, taché esta, en realidad era esta la que había que tachar. ¿Okay? Si quito esta también tampoco me sirve, porque placa implica modelo, placa implica color, placa implica marca, pero no tengo manera de decir que modelo implica marca indirectamente. ¿Bien? Entonces, si a mí me dan este conjunto de dependencias funcionales, esto es modelo marca. Vamos a escribirlo bien. Modelo implica marca. Es mucho más fácil de manejar si yo simple y llanamente elimino esta dependencia funcional y me quedo con la menor cantidad de dependencias funcionales posibles. ¿Ok? Y eso mismo, si se ponen a pensar, nos sucedió, fíjense, en uno de los primeros ejemplos que vimos. Vamos a retroceder un poco. ¿Dónde está? Sería este, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿qué dependencias hay redundantes ahí? De 4. De 4 es redundante porque la podemos obtener uniendo de 1 y de 2. Entonces, para calcular una cobertura mínima, tendríamos que decidir si quitamos de 1 y de 2 o si quitamos de 4. ¿Cuál quitaría? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué de 4? Acuérdense que la cobertura mínima no es solo la mínima cantidad de dependencias funcionales, sino que son dependencias funcionales elementales. Entonces, ¿de 1 es una dependencia funcional elemental? Sí. ¿Por qué? Porque es un atributo único a la derecha, porque el atributo no está involucrado del lado izquierdo y porque no hay ningún subconjunto del lado izquierdo que también implique ese mismo atributo. ¿Ok? Entonces, este es elemental. De 2 también es elemental, porque hay un solo atributo, no está a la derecha y no hay ningún subconjunto de estos que lo implique. Pero de 4 no es elemental, porque hay 2 atributos a la derecha. ¿Vale? Entonces la que habría que quitar aquí sería de 4 y nos quedamos con estas 2 dependencias funcionales elementales. ¿Bien? Ajá, ya quitamos de 4. ¿Sigue habiendo algo redundante aquí? De 1. De 1, que es la que acabamos de discutir. ¿Okay? Yo puedo quitar de 1 y esa en ese caso es la cobertura mínima de cada. Me quedo con de 2, de 3 y de 5. Y de 5 también es redundante. No, de 5 no es redundante. Porque Si quité de 1, ¿ok? Quité de 1 y quité de 4. Me quedan de 2, de 3 y de 5. De placa por de 2 llego a modelo. De placa por de 3 llego a color. ¿Ok? Perfecto. O sea, de placa con de 4 llegaba a marca y a modelo. ¿Bien? Al quitar de 4, ya de placa no puedo llegar directamente a marca por aquí. Y al quitar de 1 no puedo llegar directamente a marca por acá. Pero puedo llegar a través de 2, porque llego primero a modelo y de modelo después llego a marca. ¿Ok? ¿Por qué quitar de 1 y más? exacto. Porque si quitas de 5, o sea, fíjense la sutil diferencia. Si quito de 5, se sigue cumpliendo que de placa siempre llego a, o sea, siempre que aparezco en una determinada placa aquí, voy a tener la misma marca. Pero va a poder suceder, si quito de 5, que yo tenga un Ford que sea K y que tenga un Fiat que sea K. ¿Te das cuenta? En cambio, al tener de 5, yo garantizo que siempre que tenga un Ford aquí, o sea, que siempre que me salga Ford, a ver, no, volteé las cosas. Sí, es K y es Ford. O sea, voy a poder tener un K que sea Ford y un K que sea Fiat, si quito de 5. Pero si mantengo de 5, voy a poder tener, no hay manera de que tenga, si aparece K aquí, siempre tiene que ser lo que sea que pusiste allá. Ford, etc. Si aparece Toyota, si aparece, no sé, Siena, tiene que ser siempre un Fiat.
¿vale? Y como igualito tú de la placa llegas al modelo y del modelo llegas a la marca, entonces estás garantizando que se cumple de uno. Entonces, habría como que tratar de dejar lo que nos garantiza la transitividad, de alguna manera. Porque nos valida más el modelo, lo que valide. No, porque, o sea, porque es simplemente una cuestión de redundancia. O sea, la dependencia funcional de uno es redundante porque la puedes encontrar por transitividad. Claro, ¿Ok? pero, o sea, No puedes quitar. quitar un de 5 era ese que al dejar esa implicación entre modelo y marca quedaba validado que cada modelo tiene una marca. Entonces, como que, o sea, primero se quitan los redundantes y se llevan un algoritmo. Y después, si hay otro redundante, dejamos en el que, o sea, que cumple la transitividad. Porque ahí No, es que ahí no hay, o sea, entiende algo. Ahí tú no puedes decidir si quitar de 5 o si quitar de 2 o si quitar de 1. Ahí el único que puedes quitar es de 5. ¿El algoritmo cuál es? Miren, es simple y sencillo, lo acabamos de hacer acá. Fíjense que si quitamos de 4, y de 4 ya no hay discusión, ya entendemos por qué hay que quitar de 4, nos quedamos con estas que tenemos acá. ¿Ok? O sea, nos quedamos con placa implica modelo, placa implica color, ¿ok? Y placa implica marca. ¿Bien? Entonces empieza a pensar en los cierres, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto? Lo puedes hacer así. Fíjense en esto. Fíjense que una buena forma de determinar si los conjuntos que me quedan son equivalentes es que vamos a calcular el cierre del atributo placa. ¿Cuál es el cierre del atributo placa? Bueno, placa, coma, modelo, color, marca. ¿Estamos de acuerdo? Modelo, color, marca. Y el cierre del atributo modelo es modelo y marca. Vale, ok. Vamos a empezar a cortar. Quito la primera dependencia funcional. Placa implica a modelo. ¿Cuál es el cierre de P? Placa, color, marca. Este desaparece. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, los dos conjuntos, el que tenía antes y el nuevo, que ya no tiene esta dependencia funcional, son equivalentes. No son equivalentes. Yo puedo utilizar los cierres para determinar eso también. ¿Ok? Muy bien. Esta definitivamente no la puedo quitar. ¿Ok? Ahora, si quito placa implica color. Vamos a ver cómo me queda. Me queda este cierre. Placa, modelo, color desaparece porque no tengo otra manera de llegar a color. Y marca se queda. Por lo tanto, esa dependencia no la puedo quitar. Si la quito, son distintos los conjuntos. Esta se queda. Fíjate lo que te queda. Te queda analizar placa implica marca, modelo implica marca. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a trabajar primero con esta de aquí abajo. ¿Okay? Si por ejemplo quito placa, modelo implica marca. A ver, modelo implica marca. ¿Cuál es el cierre de placa? Es placa, modelo, color, marca. Perfecto. Estamos bien. Pero ¿cuál es el cierre de modelo? El cierre de modelo es modelo. O sea, este desaparece, por lo tanto, los dos conjuntos son diferentes. Entonces, esta dependencia la necesito, no la puedo quitar. Si quito esta, placa implica marca, bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el cierre de modelo? Sigue siendo modelo, marca. Perfecto, ahí estamos bien. ¿Cuál es el cierre de placa? Es placa, modelo, color, ¿ok? Y marca a través de modelo, placa, modelo, modelo, marca. Así que este cierre sigue manteniéndose igual. ¿Me sigue? Puedo eliminar perfectamente este y quedarme con las otras tres que me quedan. Cuidado, porque ojo, es muy fácil. O sea, por eso es que es bueno que tengan la intuición sobre lo que está sucediendo. Porque si tienen esa intuición es porque están entendiendo los conceptos asociados por debajo. De nuevo, yo les digo, es mucho más fácil entender esto por intuición primero, informalmente, y después entrar en la formalidad.
Pero tengan cuidado con esas decisiones, con esas cosas de decir, ah no, elimino de 5 porque total prefiero quedarme con de 1. Si van a eliminar una dependencia funcional por intuición, demuestren que lo pueden hacer en verdad, porque corren el riesgo de equivocarse. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aclaró la duda? Y fíjense en algo, o sea, algo que yo pasé cuando aprendí esto, en principio. Se van a encontrar en internet 500 millones de transparencias que tratan el tema de 500 millones de formas distintas. Se van a encontrar muchos documentos y mucha documentación que tratan el tema todos de forma distinta. ¿Ok? Van a encontrar coincidencias, obviamente, porque es la misma cosa. Pero van a encontrar gente que le da valor a ciertos algoritmos y a ciertas cosas, gente que no, gente que saca las cuentas utilizando puros cierres de atributos, gente que calcula las coberturas de los conjuntos de dependencias funcionales. Entonces, ojo con esto. En el fondo es algo muy simple y muy tonto en mi experiencia. Si uno se sienta a tratar de entenderlo y a sacar un par de cuentas, ¿okay? Y a veces sí, uno se pone a leer lo que hay en la literatura, se pone a leer lo que pueden conseguir en internet, se ponen a leer esto, pero cuando hay algo que no entiendan, siéntense a sacar la cuenta, hacer esta lógica porque es muy básico, es muy elemental. ¿Bien? Es el consejo que les puedo dar. O sea, yo lo viví, era para volverse loco. Cuando yo estaba estudiando esto, agarre de aquí, agarre de acá, mezcla, este no dice lo mismo. Nada. ¿Ok? Bien. Cuando dice ahí que C es esencial para la descomposición sin pérdida, ojo, yo no voy, hay algoritmos que toman ese esquema relacional universal y ese conjunto de dependencias funcionales y generan la descomposición, la tercera forma normal, etc. ¿Vale? Yo en principio lo que pido aquí, o sea, lo que me interesa es que entiendan los conceptos y que ustedes puedan hacer esas descomposiciones, digámoslo así, usando esos conceptos y utilizando las formas normales. No me interesa que codifiquen un algoritmo para, etc. Hay muchos y hay muchos variados algoritmos. Algunos de esos algoritmos dependen de un conjunto, una cobertura mínima. Dependen de que ustedes les den el conjunto mínimo de dependencias funcionales que pueden tener en esa relación. ¿Ok? Si no le dan ese conjunto mínimo, el algoritmo no funciona. Entonces, ojo con eso. Y ahora caemos a lo que nos interesa, ¿ok? Fundamentalmente, que son las formas normales. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Ya tenemos el concepto de dependencia funcional, podemos jugar con esto, ¿ok? Lo que vamos a hacer es definir cada una de las formas normales e irlas explorando e irlas entendiendo, ¿ok? Para ver qué es lo que sucede. Hay que comenzar por el principio. Primera forma normal. Noten algo. En los 70 se decía que teníamos el modelo relacional y teníamos la primera forma normal. Hoy en día la definición del modelo relacional incluye la primera forma normal y ya van a ver por qué. Entonces fíjense, la primera forma normal dice se define para prohibir los atributos multivaluados, los atributos compuestos y todas sus combinaciones. Cuando definimos el modelo relacional, dijimos que un atributo no podía ser multivaluado. Entonces, si se ponen a pensar la definición moderna del concepto de relación, del modelo relacional, ya incluye la primera forma normal. ¿Okay? Entonces, lo que dice es que establece que los dominios de los atributos deben incluir solo valores atómicos, simples e indivisibles. O sea, no puedo tener atributos multivaluados. ¿Okay? Y que el valor de cualquier atributo en una tupla debe ser un valor individual, no multivaluado, proveniente de ese dominio. Y como les dije, eso ya está incluido en la definición de relación hoy en día. Y se deben acordar de esto, de un ejemplo similar que vimos, ¿no? O sea, fíjense que tengo ahí estudiantes. Entonces tengo la cédula, el nombre, el apellido, perfecto, esos son atributos que no son multivaluados. Pero el curso es un atributo multivaluado en ese caso. ¿Por qué? Porque el estudiante puede estar viendo o puede haber visto, lo que sea que represente eso, múltiples cursos. Allí, por ejemplo, Luis González está viendo programación 2, sistemas de representación 10, estocástica 1.
Y todo eso lo estoy representando en un solo atributo, en una sola columna, en una sola fila. Eso es un atributo multivaluado. ¿Bien? Entonces eso no está en primera forma normal y definitivamente, con la definición moderna de relación, no es una relación. ¿Cómo hace uno para transformar eso a la primera forma normal? Bueno, uno lo que hace es que uno dice, si Luis González está viendo 3 materias, pues Luis González tiene que salir una vez por cada materia que él esté viendo. ¿Bien? Y se repite evidentemente su cédula, su nombre y su apellido. Cuando vimos esto en el modelo relacional, intuitivamente alguien puede decir, y si lo pensaron no sería la primera vez, en los cursos anteriores la gente siempre dice eso, ya va, pero se supone que yo no tengo que repetir cosas y lo que estoy haciendo es repitiendo información. Sí, en efecto, lo que están haciendo es repitiendo información. Y si se quedan aquí, van a tener muchas anomalías de inserción, de actualización, etc. Porque obviamente, supónganse que se da el caso de que le quiero cambiar el nombre a Luis González y resulta que era Luisa González, porque se equivocó el tipo que me insertó los datos, lo voy a tener que cambiar en 3 registros. ¿Okay? Entonces esas son las anomalías de inserción, de actualización, etcétera, que sabemos que se presentan. Obviamente, si yo solo transformo esto a primera forma normal y me quedo aquí, tenemos problemas en el modelo. Entonces, por eso es que tenemos que seguir avanzando y irnos hacia la segunda forma normal, tercera forma normal, etc. ¿Estamos de acuerdo? Por cierto, ¿qué dependencias funcionales pueden encontrar ahí? Implica nombre y apellido. Implica apellido, exactamente. Esas son las dependencias funcionales. Más adelante nos vamos a dar cuenta que uno puede decir que la cédula multidetermina al curso. Pero eso es otra historia. ¿Ok? Esa es otra historia. Bien. Entonces, estamos claros. Siempre que tengamos atributos multivaluados o grupos repetitivos, se rompen, así se repita la información. ¿Y cómo se rompen? Por cada elemento que yo tenga en ese atributo multivaluado, tengo que repetir todos los elementos asociados a ese atributo multivaluado. La segunda forma normal se basa en el concepto de dependencia funcional total. ¿Qué significa eso? Fíjense, una dependencia funcional X implica a Y es total si la eliminación de cualquier atributo A de X rompe la dependencia. O sea, si yo tengo, por ejemplo, A, B, C implica a X, Y, Z, bien, esa será una dependencia funcional elemental. ¿Por qué? Tiene 3 atributos, ¿vale? ¿Pero qué implica? Implica, es total si yo puedo garantizar que A, B no implica a X, Y, Z y B, C no implica a X, Y, Z y A, C no implica a X, Y, Z. O sea, si yo elimino algún atributo, la dependencia se rompe. Entonces la dependencia que hay entre X, Y, Z y A, B, C es total. Eso es lo que me estoy diciendo. Entonces, una relación está en segunda forma normal, primero que nada si está en primera forma normal. Si no está en primera forma normal, no puede estar en segunda forma normal. ¿Ok? Y si todo atributo que no sea clave, todo atributo no clave o no primo, a veces se dice, depende de forma total de la clave. ¿Ok? Ya vamos a ver un poco esto, ¿no? Entonces, conceptualmente, la segunda forma normal permite eliminar las redundancias tales que ningún atributo sea determinado solo parcialmente por la clave. O sea, los atributos deben ser determinados totalmente por la clave. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense. Miren, si yo tengo ahí empleado proyecto que tiene cédula, código de proyecto, horas, nombre de empleado, nombre de proyecto y lugar de proyecto. Si tengo eso, ¿ok? Primero, ahí está marcada. Ahí la clave es cédula, código de proyecto. Bien. ¿Cómo estoy seguro de que esa es la clave?
Si yo les pregunto, demuéstrenme que esa es la clave de la relación, dadas esas dependencias funcionales. Tengo que ver que llegue a todos los atributos. Ok, vamos a ver, fíjense. Cédula, voy a abreviarlo set, cod, h, n, e, n, p, l, p. ¿Me siguen las abreviaciones que voy a hacer? ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense qué dependencias funcionales tengo. Tengo set, cod implica a h, horas. ¿Ok? Tengo cod implica a n, p y cod implica a, las estoy separando de una vez, ¿ok? L, p. ¿Estamos claros? ¿Ok? Set implica a n, p, nombre del empleado. Si quiero probar que eso en efecto es una clave, lo que tendría que hacer es decir, bien, ¿cuál será el cierre de set cod? ¿Cuál será el cierre? Vamos a ver. El cierre es, voy a escribirlo aquí abajo, set cod, bien, para empezar, y luego tengo que añadir set cod implica horas, ya esta está lista. Cod, que está aquí, implica el nombre del proyecto y cod implica el lugar del proyecto. Ya estas dos están listas. Y set implica el nombre del empleado. Nombre del empleado, esta está lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos. O sea, desde estos puedo llegar a todos. Y pueden hacer el intento, aquí se ve a simple vista, que si quito cod, ok, ya no llegué a las horas. Y ya no llegué al nombre del proyecto ni al lugar del proyecto. Y si quito set, ya no llegué a las horas y ya no llegué al nombre del empleado. Así que no es una super clave, es una clave. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿por qué es importante? Porque ya entendemos quién es la clave y por qué es la clave. Uno se pregunta, ¿estará eso en...? Y ojo, ¿no? Ojo con esto, volviendo un poquito a la primera forma normal. Si uno pregunta, ¿por qué esa tabla, estará esa tabla en primera forma normal? No, ¿por qué? Porque hay atributos multivaluados. Bueno, la misma pregunta se puede hacer aquí, ¿estará esa tabla en segunda forma normal? En primera sí, porque no hay ningún atributo multivaluado. Al menos no me están diciendo que ninguno de esos atributos es multivaluado, ¿ok? Una notación que van a encontrar a veces en internet es que ponen el nombre del atributo entre llaves o lo marcan con un asterisco para marcar que es multivaluado, ¿ok? Pero ese no es el caso. Muy bien, entonces por ahí vamos bien. Puede que esté en segunda forma normal. ¿Estará en segunda forma normal? A ver, vamos a releer la definición. Si está en primera y si todo atributo que no sea clave depende de forma total de la clave. A ver, horas, ¿depende de forma total de la clave? Sí, porque tanto cédula como código, que son la clave en su totalidad, implican las horas. ¿Se dan cuenta? Nombre de empleado, ¿depende de forma total de la clave? No. No depende de forma total porque él depende solo de la cédula, que es parte de la clave, pero no es toda la clave. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se está violando la segunda forma normal. Lo mismo aplica para el nombre del proyecto. ¿Depende de forma total de la clave? No, porque depende solo del código. Por lo tanto, no depende de la cédula, que también es parte de la clave. ¿Se dan cuenta? Porque eso no está en segunda forma normal. Entonces uno dice, bueno, ok, ya sabemos que no está en forma normal porque hay al menos un atributo que no depende de forma total de la clave. Esa es la argumentación que uno tiene que hacer y decir. La pregunta es, ¿cómo separo yo o cómo transformo esa relación para obtener un conjunto de esquemas relacionales que si estén en un conjunto de relaciones, perdón, que si estén en segunda forma normal? Bien. ¿Cómo lo hago? Bueno, a ver, fíjense que la única manera es, o sea, yo tengo que preservar las dependencias
funcionales, entonces como nombre del proyecto y lugar del proyecto no dependen de forma total de la clave, sino que dependen de forma parcial de la clave, yo me llevo esos dos atributos y la parte de la clave de la que dependen y construyo una relación. Luego tomo el nombre del empleado que depende de forma parcial de la clave y me llevo el nombre del empleado junto con el trocito de la clave del que dependen y construyo otra relación. Y luego necesito tener una relación que tenga horas que sí dependía de forma total de la clave y que tenga la cédula y el código del proyecto y construyo una relación. ¿Se dan cuenta? Y aquí está clarito. La relación muchos a muchos, aquí está clarita. ¿Ok? Tengo la información del empleado de un lado, la información del proyecto por otro lado, y la tabla intermedia que tiene la referencia empleado y la referencia al código del proyecto. Fíjense, si uno hace el diseño con entidad-relación, ¿se dan cuenta? Y uno está discutiendo con el cliente y entendiendo los requisitos, uno va a llegar a esa estructura muchos a muchos que teníamos hace un lado acá. ¿Por qué? Porque es la regla. El cliente me va a decir, yo necesito guardar la información de los empleados y de los proyectos. Y uno dice, esas son dos cosas distintas, una entidad para empleados y una entidad para proyectos. ¿Okay? Y me dice además los empleados trabajan ciertas horas en los proyectos y en los proyectos trabajan muchos empleados. ¿Okay? Entonces uno dice, ok, ahí hay una relación muchos a muchos. Y las horas no son ni del empleado ni del proyecto, eso va en la relación. Llegué a la misma estructura. ¿Okay? Pues la razón de ser de esa estructura es esta. Formalmente. Y en estas tres relaciones, pues cada atributo cada atributo no primo depende totalmente de la clave. Horas, ¿depende totalmente de la clave? Sí, porque la clave es cédula y código de proyecto, así que depende totalmente. Nombre de empleado depende totalmente porque la clave de eso es cédula. Nombre de proyecto y lugar de proyecto dependen totalmente porque la clave de eso es código de proyecto. ¿Alguna pregunta? La tercera forma normal se basa en el concepto de dependencia transitiva. Y ahí vamos un poco, Rafael, a esa transitividad que nos dio guerra en el campo. ¿Okay? Fíjense en esto, ¿qué dice? Dice, bueno, una dependencia funcional X implica Z. Es transitiva si existen dos dependencias funcionales, X implica Y y Y implica a Z. Por lo tanto, por transitividad yo puedo deducir que X implica a Z. ¿Okay? Entonces, una relación está en tercera forma normal, primero que nada si está en segunda, no me queda de otra. ¿Okay? Y si todo atributo que no sea clave, todo atributo no clave, no depende de un atributo que no sea clave. Entonces, a ver, fíjense que la tercera forma normal lo que me permite es eliminar el hecho de que un atributo dependa de otro de forma transitiva. ¿Bien? Entonces, fíjense en esto, por ejemplo. Uno mira esa tabla y uno dice, a ver, ¿está en primera forma normal? Sí. No hay ningún atributo multivaluado. No me están diciendo que alguno de esos atributos es multivaluado. ¿Está en segunda forma normal? ¿Cuál es la clave? Cédula empleado. La segunda forma normal nos habla de dependencia total. Entonces vamos a analizar los fáciles. Tanto nombre de empleado como fecha de nacimiento, como dirección, como código de departamento, dependen de forma total de la clave. Por transitividad, nombre y cédula. Exactamente, y por transitividad, nombre del departamento y cédula de gerente dependen también de forma total de la clave. ¿Se dan cuenta? La transitividad no me afecta a la dependencia total. Sin embargo, uno pregunta, ¿estará en tercera forma normal? Exactamente, fíjense la definición, dice todo atributo que no sea clave, entonces por ejemplo nombre del departamento y cédula de gerente no son clave, ¿ok? No depende de un atributo que no sea clave. Como nombre del departamento y cédula del gerente dependen de código de departamento que no es clave, ¿ok? Eso hay que leerlo con mucho cuidado o parafrasearlo porque hay como 2 nos o 3 no. ¿Okay?
Entonces, como nombre del departamento y cédula del gerente dependen de un atributo que no es clave, y ellos no son clave, obviamente, yo tengo que decir que eso no está en tercera forma normal. Si lo quieren ver más fácil, bueno, hay una transitividad en la dependencia con respecto a la clave. ¿Cómo hace uno para romper eso y generar dos o más relaciones que estén en tercera forma normal? Bueno, uno rompe por la transitividad. El atributo del cual dependen esos atributos que no son, digámoslo así, que no dependen directamente de la clave, sino que dependen transitivamente, ese atributo va a pasar a ser la clave primaria de una tabla en la que va a estar ese atributo y todos los atributos que dependen transitivamente por medio de ese atributo. Por un lado. Y por el otro lado, va a pasar a ser una clave foránea, ¿ok? De la otra tabla. Entonces uno dice, ok, uno tiene empleado departamento 2 que tiene el código del departamento, que pasó a ser una clave primaria, y nombre del departamento y cédula del gerente. ¿Está en tercera forma normal? Claro, por supuesto, porque esta es la clave. Estos dos ahora dependen de la clave directamente. Y luego uno dice, ok, voy a poner el resto de los atributos con la clave original y el atributo código de departamento como clave foránea. ¿Estará en tercera forma normal? Sí, porque esta es la clave y todos dependen, ¿ok? Directamente, sin transitividad de la clave. Y uno entonces puede eventualmente reunir esto con esto utilizando este atributo de reunión y reconstruir la relación original. De aquí viene esto, por ejemplo, es un bonito caso donde uno dice, bueno, un departamento puede tener muchos empleados, por ejemplo. ¿Vale? ¿Preguntas al respecto? Ok. Bien, yo esto al principio realmente echaba el cuento, en verdad. Se los dejo aquí para que lo lean, lo revisen. Es un algoritmo que se propuso en el 76 para tomar una relación universal, un conjunto de dependencias funcionales y obtener el conjunto de relaciones que estén en tercera forma normal. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que el algoritmo se basa o trabaja con la cobertura mínima, ¿bien? Y en base a la cobertura mínima va iterando y va separando esas relaciones y va obteniendo una relación que esté en un conjunto de relaciones que estén en tercera forma normal. Entonces yo no voy a entrar en detalles quizás. Vale, dime. Una pregunta, ¿qué es el motivo para seguir avanzando de primera, segunda, tercera forma normal? Es decir, no avanza hasta que pueda. Es decir, lo va normalizando cada vez más hasta que ya no pueda. No, en principio, o sea, si te pones a pensar, a mí me gustaría que hicieran este ejercicio mental, ¿ok? Regresemos, por ejemplo, a esas tablas que tenían anomalías. A esta que está aquí. ¿Se acuerdan que dijimos qué anomalías o qué problemas se presentan aquí? ¿Bien? ¿En qué forma normal está esto? A ver, para entender en qué forma normal está esto, necesitamos entender cuál es la clave de esa relación. Para comprender cuál es la clave de esa relación, ¿qué necesito conocer? Las dependencias funcionales. ¿Se dan cuenta de cómo trabaja esto? ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuáles son las dependencias funcionales ahí? Ojo, las que vamos a ponernos de acuerdo en el mundo real, ¿cuáles son las dependencias entre esa información? Cédula, nombre. Ajá, voy a poner cédula, implica a nombre del profesor. Cédula a fecha de nacimiento. Ajá. Código implica al nombre del departamento. Y ahí falta una. La cédula implica al código del departamento. ¿Ok? Podemos decir que un profesor pertenece solo a un departamento. Por lo tanto, siempre que salga la cédula va a salir el mismo código del departamento. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende también del universo de... Claro. Eso depende de las reglas. Si vienen y te dicen, no, un profesor puede pertenecer a muchos departamentos, entonces tú cambias las dependencias funcionales. O sea, las dependencias funcionales no es algo que viene con el modelo relacional. Es
Es algo que viene con los requisitos. Con lo que ustedes están modelando, ahí están las dependencias funcionales. Lo que hay que encontrarlas. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, si pensamos en términos de lo que estamos diciendo, fíjense, voy a tratar de acelerar un poco las cosas. A ver, el nombre del profesor será la clave. ¿Cuál es el cierre del nombre del profesor? El nombre del profesor. La fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento. El nombre del departamento, el nombre del departamento. A ver, los que se acercan, el código del departamento, el cierre será el código y el nombre del departamento. Y la cédula, el cierre será la cédula, la fecha de nacimiento, perdón, el nombre del profesor para hacerlo en el orden que lo tenemos, la fecha de nacimiento y el código del departamento. Entonces, ninguno por separado es el cierre, es la clave. ¿Se dan cuenta? A ver. De la cédula puedo llegar al código y aquí puedo llegar al nombre del departamento. Tienen toda la razón. Entonces, ¿la clave cuál será? La cédula. Ahí podemos decir la clave es la cédula. Bien. Entonces ahora podemos entender, si la clave es la cédula y decimos, ¿estará en primera forma normal? Sí, no hay atributos multivaluados, ¿ok? En lo absoluto. ¿Estará en segunda forma normal? En principio sí, porque tengo la clave, fíjense que es un solo atributo. Cuando se consigan con una relación en la que la clave sea un solo atributo, eso está en segunda forma normal. Porque no hay manera de tener dependencia parcial, toda la dependencia es total. ¿Ok? Entonces esto está en segunda forma normal. ¿Estará en tercera forma normal? ¿Dónde está la transitividad? Justamente el código. Exactamente. O sea, cédula implica el código y el código al nombre del departamento. Yo no puedo llegar directamente sin transitividad de cédula al nombre del departamento. Otra tabla. Exactamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que separar esto en dos tablas. Una tabla que tiene cédula y cédula es la clave primaria. ¿Ok? Este es L1. Y luego uno dice L2 que tiene, esto es C, ¿ok? Para que no se confunda, y esto sí es code. Y el nombre de él, esto es C, discúlpenme, y esto sí es code. Y otra tabla que sea de este tipo. ¿Se dan cuenta? Fíjense que si yo hago esa separación, Jonathan, y esto es lo que responde tu pregunta, todas las anomalías de inserción, de actualización, de eliminación que discutimos aquí, desaparecen. ¿Por qué? Porque teníamos anomalías de inserción. Cada vez que se inserta un profesor es necesario repetir los datos del departamento. ¿Cómo funciona ahora? Cada vez que se inserta un profesor es necesario especificar el código del departamento al que pertenece. Pero es que ahí no te queda más remedio, ¿ok? Pero no es necesario repetir los datos, el nombre, la fecha de fundación. Y ojo, aquí es facilito, aquí hay un solo dato. Imagínate que pongo mucho, ¿ok? Cada vez que se actualiza un departamento es necesario hacer los cambios en cada una de las tuplas correspondientes a ese departamento. Si quiero cambiar el nombre del departamento, tengo que cambiarlo en muchas tuplas. Si quiero cambiar el nombre del departamento, lo tengo que cambiar en una sola tupla, porque solo puede haber una tupla para un departamento particular. ¿Ok? Ah, si le quiero cambiar el código del departamento, eso es otra cosa. Pero esa es la clave foránea. ¿Bien? La gente, o sea, sí cambia, ¿vale? Y el sistema lo maneja de otra forma, normalmente. La gente cambia de cédula. Sí cambia. Mis padres son extranjeros, se nacionalizaron y les dieron una cédula venezolana. Yo les he hecho mucha broma porque tienen cédula de 26 millones, les digo que son unos niñitos. Lo que trato de decir, sí cambia. Pero fíjense que en ese caso inclusive, el sistema
cuando hablo del sistema, hablo del sistema de gobierno venezolano como un todo, etc., maneja a esos dos individuos como dos personas distintas. Y para ellos es un delito usar la cédula vieja, inclusive. O sea, se dan cuenta de que es difícil cambiar el código, puede pasar. Profe, pero ¿cómo? O sea, ellos tenían su cédula de antes. 80 y dele millones que son los extranjeros. Ah, y se la cambiaron, sí. Claro, porque se nacionalizaron y ahora tienen una cédula venezolana. Y el registro ¿Cómo? tiene las dos. O sea, no se elimina el registro bien. No se elimina. Pero si usan la vieja, incurren en un delito. Usurpación del delito tiene un nombre y todo. Una duda aquí fuera del curso. Y cuando en Venezuela hayan 80 millones Pues me imagino que alguien, o sea, hay que reestructurar el sistema. Ahí van a caer. Hay que reestructurar el sistema. No, pero es que sí. No, bueno, o sea, saltarán a los extranjeros, o sea, van del rango de los 80 millones al, no sé, al 100 millones, me imagino, 99,999, y saltarán asignarán un nuevo rango, o sea, las cédulas nuevas serán 101 millones, etc. De todas maneras, cuando en Venezuela hayan 80 millones de pobladores, este país va a ser tan infernal que posiblemente la sociedad no se sostenga tal como la conocemos. Si con 25 o 30 millones es lo que es, imagínense noche. Comentario aparte, ¿no? Bien, volviendo al tópico, por favor. Volviendo al tópico. Las anomalías de eliminación. Si elimino el último empleado que pertenece a un departamento, el departamento sigue existiendo sin ningún problema. Por eso, Jonathan, es que necesitas empujar esto lo más que puedas para eliminar estos problemas. Ok, ¿y por qué paro ahí? O sea, hay otros niveles también. Sí, hay otros niveles. ¿Cómo sé que hay bueno? Lo que pasa es que, o sea, ya cuando estás en tercera forma normal, en la mayoría de los casos prácticos, eso es lo suficientemente bueno. ¿Ok? Te vas a dar cuenta que la siguiente forma normal que viene, que es voice code, yo inclusive pongo hasta ahora nadie lo ha conseguido, yo pongo ¿cómo se llama eso? Una recompensa sobre el examen de normalización. Al que me consiga un ejemplo racional, que no sea tirado de los pelos, ¿sí me siguen? De la vida real, donde voice code tenga sentido. Donde, o sea, donde el ejemplo que uno está planteando no se puede diseñar o definir de una forma mucho más decente utilizando otra cosa, sino que en verdad hay que caer por esa vía. En verdad, voice code, de nuevo se los digo, o sea, yo no he encontrado un ejemplo que uno diga, sí, o sea, tiene sentido. Ya la vamos a ver, ¿ok? La cuarta y la quinta sí tienen sentido. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, no usen vínculos enarios? ¿Se acuerdan? Porque cuando ustedes usan vínculos enarios, modelando, están cayendo en una situación en la que potencialmente van a tener que revisar la cuarta o la quinta forma normal. Si no usan vínculos enarios, se salvan de eso. ¿Ok? Entonces esa es un poco la razón. Y ojo, ¿no? Hay más. Si te pones a buscar los textos de base de datos, hay al menos 2 o 3 formas normales más. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es muy relativo, dependiendo de lo que estés haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, yo cierro aquí. Yo sí le soy franco, eso es un clásico, ese juramento final que está ahí. Sí, aplíquese. Vale, yo lo reformularía distinto. La gente utilizaba esto para recordarse y dice, bueno, un esquema normalizado hasta tercera forma normal debe cumplir con el juramento siguiente. Jura usted que cada columna de cada fila, que cada columna del esquema relacional depende de la clave, primera forma normal, de toda la clave, segunda forma normal, y nada más que de la clave, tercera forma normal. ¿No? Lo pueden tratar, a mí nunca me ha funcionado para aprenderme esto, ¿no? Pero lo pueden intentar si quieren. Bien, vamos a cerrar ahora con esta forma normal, la forma normal voice code, que no es más que una particularización de la tercera forma normal. Cerramos con esto y cerramos con esto. El resto que la siguiente clase es cuarta y quinta forma normal. Bien, fíjense que Navati dice que un esquema está en tercera forma, o sea, hay muchas definiciones de la tercera forma normal, si se ponen a pensar, y todas
representan lo mismo, pero yo la puedo formular de maneras distintas. Entonces, una de las maneras en que Nabatí la formula es esta. Dice, un esquema está en tercera forma normal si siempre que se tiene una dependencia funcional cualquiera, X implica A, se cumple alguna de estas dos cosas. Se cumple o X es una superclave, o bien A es un atributo primo, o sea que es parte de la clave. ¿Ya? Creo que en la siguiente transparencia hay un ejemplo y podemos verlo y reformularlo, ¿no? Entonces lo que elimina la forma normal voice code es la segunda condición. O sea, voice code elimina, no se permite que si hay una dependencia funcional X implica A sea parte de la clave. A ver, fíjense esta situación. Y de nuevo, aquí uno tiene que forzar el ejemplo. El ejemplo tiene poco sentido en lo que a mí respecta desde el punto de vista de la realidad. ¿Sí? Entonces, a ver, miren. Esto estará en primera forma normal, sí. En segunda forma normal, dependencia total. Acuérdense de eso. Olvídense de la clave. Célula del profesor depende totalmente de la clave. Sí. Nota depende totalmente de la clave. Sí. Así que está en segunda forma normal. Estará en tercera forma normal. Vamos a ver qué sucede con las transitividades. ¿Ok? Célula del profesor, que no es clave, depende directamente, o sea, no transitivamente, directamente de la clave. Sí. Nota, depende directamente de la clave. Sí. Ojo, no se confundan, porque aquí hay un atributo que depende transitivamente, pero es clave. Si yo hago el análisis que así hicimos hace un rato, todos los que no son clave dependen directamente de la clave. O sea, no hay transitividad con los que no son clave. Por lo tanto, está en tercera forma normal. Y es lo que dice Nabatí. Fíjense, está en tercera forma normal si siempre que se tiene una dependencia, X implica A, ocurren dos cosas. O bien X es una superclave, o bien, o una clave, en este caso, o A es un atributo primo. A ver, en D1, X es cédula de estudiante, código de materia, y A es cédula de profesor. X es la clave, por lo tanto se cumple la primera condición. Con que se cumpla una de las dos, ya podemos decir que esa dependencia funcional cumple. D2, X es la clave, por lo tanto, completamente la clave, se cumple la condición. Y en D3, ok, X, cédula de profesor, no es la clave. ¿Bien? Pero se cumple la segunda condición, que me dice que A es un atributo primo, o sea, es parte de la clave. A, código de materia, es parte de la clave. Por lo tanto, esto cumple con esa definición. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero para la forma normal es porque, o sea, dicen que no puede tener una dependencia de algo que no sea clave. Eso no dice la forma normal que un atributo no puede tener una dependencia que no sea clave. No. Fíjate, a ver. Es posible que ahí quizás haya algún pelón en las transparencias. Vamos a analizar esto. Dice, todo atributo que no sea clave, no depende de un atributo que no sea clave. Fíjate en esto. O sea, aquí, código de materia depende de un atributo que no es clave. Pero código de materia es clave, así que tú no lo consideres. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo por qué está en tercera forma normal y por qué D3 realmente no nos importa mucho en este sentido. Sin embargo, voice code elimina esa segunda condición. O sea, para que estén en voice code tengo que estar en tercera forma normal, pero además no puedo permitir que si A es un atributo primo, que sea parte de la clave, dependa de uno que no sea primo. O sea, la dependencia funcional D3 está violando la forma normal voice code. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, bueno, a ver, esa explicación que está ahí abajo, sinceramente, es para tratar de darle algo de sentido lógico a la relación, ¿ok? Con respecto a la realidad. Dice, si cada profesor dicta una única materia, ¿qué se debería cumplir? A ver, se debería cumplir que el código de la materia y la cédula del estudiante impliquen la nota. Pues sí, porque un estudiante tiene una nota
para una materia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se debería cumplir? Que el código de la cédula del estudiante y el código de la materia implican a la cédula del profesor. Pues sí, porque el estudiante está inscribiendo una materia y eso implica que la está viendo con un profesor. ¿Okay? Y implica, como el profesor dicta una sola materia, se dan cuenta que eso es una restricción. Siempre que salga la cédula de un profesor, va a salir el código de la única materia que ese profesor puede dictar. Y eso, por lo tanto, define esta dependencia funcional de 3 que está aquí. En mi caso, por ejemplo, en el caso del modelo de negocio que tenemos aquí, mi cédula va a salir tanto con base de datos como con ingeniería de software. Por lo tanto, no se cumpliría la dependencia de 3, porque la cédula sale 2 veces y en cada vez que sale tiene valores distintos del código de materia. Al yo poner de 3, estoy forzando a que un profesor puede dar una sola materia. Esa es un poco la lógica del problema. Entonces, bueno, está en tercera forma normal, pero no está en forma normal voice code. ¿Cómo separa uno esto de forma de que esté en forma normal voice code? Bueno, uno tiene que separar la relación en 2 relaciones, ¿ok? Fíjense que conservo la dependencia de 2, cédula del estudiante y código de materia implican a nota, ¿bien? Y entonces en este caso la dependencia de 3 no aplica. Y luego necesito otra relación donde aplique la dependencia de 3 en efecto. Uno dice, ya va. Me acaban de decir hace un rato que no se pueden perder dependencias funcionales. Y sin embargo aquí están agarrando de uno y la están botando a la basura. ¿Ok? Bueno, resulta y pasa, y esa es una historia larga en la cual no vamos a entrar, que está demostrado que si uno hace esto, en este caso, en el caso de voice code, cuando uno hace el producto de esas 2 relaciones, examen y dicta, ¿bien? La dependencia de uno se conserva. En este caso. Entonces, en este caso podemos darnos el lujo de perder de uno. Y si se ponen a pensar, no tratan de sacar las cuentas, no tengo manera de deducirla de ninguna forma con los axiomas de Armstrong, etc. Bueno, por eso en el ejemplo pasado se conservaba la relación del modelo, pero no la del producto. Por algún... Es posible, sí. Ahora que lo pienso es posible, porque hay una relación de este tipo. Habría que hacer el análisis en concreto, pero es posible. Sí. ¿Ok? Entonces, bueno, de nuevo les digo, yo les voy a ser sincero, salvo ejemplos como estos, que en mi opinión son bien llevados al extremo, ¿okay? Y hagan la prueba. Yo lo hice. Agarren el Navati, agarren el Silverset, agarren el Date, agarren el Piatinitsky que consiguió Jonathan en estos días y busquen la forma normal voice code a ver si consiguen un ejemplo racional que no diga, ah, sí, ok. No lo van a conseguir. Yo me cansé de buscar. Yo doy 2 puntos en el examen del modelo relacional, de normalización, si consiguen algo que me convenza. O sea, ojo, queda mi criterio, ¿no? Pero si consiguen algo que me convenza, yo doy 2 puntos en ese examen. Así de simple. ¿Okay? ¿Están claras las ideas? ¿Okay? Bien. Bueno, aquí está. O sea, conste que no lo digo yo solamente. Fíjense, la definición de la forma normal voice code, ¿okay? Se encarga de algunas situaciones, algunas muy extrañas y raras situaciones que la tercera forma normal no maneja. ¿Okay? Entonces, bueno, el tipo dice las características de una relación que distinguen la tercera forma normal de la voice code, se dan abajo. Entonces el tipo dice, debido a que es muy poco probable que la relación tenga estas características, en la práctica, en la vida real, normalmente, casi siempre, las relaciones que están en tercera forma normal también están en voice code. ¿Okay? Entonces algunos autores hacen una definición muy difusa entre la tercera forma normal y la voice code, ¿okay? Cuando se trata de definir qué tanto normalizar un esquema relacional. ¿Okay? En mi opinión,
Bueno, fíjense que ahí abajo, ¿no? O sea, debido a que las relaciones en tercera forma normal, pero no en forma normal voice clause, son bastante inusuales, es bastante difícil encontrar un ejemplo que tenga sentido de forma normal voice clause. O sea, de nuevo, no lo digo yo. No soy el único loco que está planteando esto. Bien, gente, fíjense en algo, ¿no? O sea, está claro por qué tenemos que llegar a tercera forma normal, por las anomalías. Está claro cómo llegar a eso. Si tenemos un buen esquema, un esquema que esté en tercera forma normal y no hemos usado vínculos enarios, en general deberíamos considerarnos felices. ¿Bien? ¿Para qué nos sirve esto? Dirán ustedes, si uno hace los diseños con el modelo entidad-relación y se supone que uno hace buenos diseños. Bueno, nos sirve para que la próxima vez que ustedes hagan un diseño con entidad-relación extendida o con diagramas de clase, piensen en esto y entiendan por qué es un buen diseño o por qué puede ser un mal diseño potencialmente. Sirve, y esto yo lo viví, para que si algún día están trabajando con algún cliente o con una base de datos que está predefinida, o sea que ustedes no definieron, y empiezan a darse cuenta que hay cosas extrañas, pueden hacer un análisis de este tipo y le pueden decir a su cliente, mira, o sea, esa base de datos no está ni siquiera en X forma normal. Yo lo viví. Teníamos un proyecto donde no estábamos diseñando nosotros la base de datos, nos daban la base de datos. La base de datos, me disculpará esa persona, no la voy a nombrar obviamente, la diseñó un mediocre, ¿ok? Y realmente teníamos muchos problemas con esa base de datos. Y entonces el cliente insistía que la culpa de los problemas era nuestra. Vale. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos un día, nos sentamos con las formas normales, agarramos la base de datos, encontramos las dependencias funcionales y le demostramos al cliente formalmente que esa cosa no estaba ni siquiera en segunda forma normal. Simple, ¿ok? Usted ve qué hace con su base de datos. Se acabó el problema. Entonces, bueno, o sea, es justo, creo. Siguiente clase vemos cuarta y quinta y vemos el por qué los vínculos enarios nos generan situaciones malas, formalmente.